Hola, soy Alexandra de La Salud en tus manos con Alexandra y hoy quería dirigirme hacia las personas que tienen bien emprendido ya su proceso de sanación personal, que ya han realizado grandes cambios en su modo de vida, en su alimentación, porque desean sanar alguna sintomatología, alguna patología más grave y que han cosechado ya buenos resultados, pero que de un momento al otro pues han dejado de avanzar y se han topado con una resistencia, con un bloqueo y que no sanan del todo. Puede ser cualquier tipo de sintomatología, patología, desde menstruaciones muy dolorosas en mujeres que comen a la perfección, que ayunan un montón. Personas que siguen con dolores físicos, tipo inflamatorio, artritis, fibromialgia, a pesar de una alimentación cruda. Personas que sufren, perdón, de problemas de sueño recurrente, crónico, de mal humor, de depresión, que siguen con intolerancias a algunos alimentos, con alergias, problemas de piel, psoriasis, eczema, que no sanan del todo, que tienen los ganglios hinchados, la garganta, el fondo de la garganta con amigdalitis hinchada, sensibilidad química que no se va a pesar de comer a la perfección, defecto de absorción, personas que no logran engordar, o de lo contrario, personas que comen a la perfección, pero que siempre conservan como un pequeño sobrepeso, como si no pudieran eliminar correctamente estos desechos que tienen en el interior, que no pudieran detoxificar del todo. Personas que comen crudo a la perfección y que siguen con celulitis. Personas que a pesar de comer a la perfección siguen con fibroma, mioma, tumores, quiste, ovario micropoliquísticos, que siguen con dolores en los dientes y mucho más síntomas. ¿Ves? Es un pequeño repertorio no exhaustivo de lo que podemos encontrarnos que no quiere sanar resistencia en el proceso de sanación. Entonces, ¿por qué una persona que come a la perfección, que ayuna, que puede hacer incluso ayunos largos, ayunos secos, que come crudo, que hace jugoterapia, pues sigue igual, sigue con esta resistencia, estos residuos de sintomatología? Vamos a ver que el ser humano de hoy no es el mismo que hace 50 o 100 años atrás. ¿Por qué? Pues porque hace justo 100 años que estamos muy bien medicalizados, que somos muy bien vacunados desde hace varias generaciones ya. Y hemos perdido, además de acumular una, una congestión extraordinaria, pues hemos perdido nuestra facultad eliminatoria original. No eliminamos como nuestros antepasados, que tenían un poder eliminatorio extraordinario. Ya hoy en día nacemos con un poder eliminatorio más reducido de generación en generación. Las nuevas generaciones de niños son más enfermos que las generaciones precedentes. Y esto es porque el sistema médico en cual estamos asistidos desde hace 100 años, pues considera que todas las manifestaciones del cuerpo, todos los esfuerzos que nuestro cuerpo hace para eliminar los desechos tóxicos que lo envenenan, pues consideran que son síntomas, que son enfermedades y que hay que eliminarlo, que hay que suprimirlo, que hay que devolverlo en el interior del cuerpo. Para la medicina alopática, estar saludable o curar, entre comillas, es
encerrar los desechos en el interior gracias a medicamentos, sustancia química, vacunas. Y es así que desde pequeñitos vacunamos para que los niños no tengan sarampión, para que no tengan tosferinas, que es una evacuación de mucus, viruela, que es un intento de eliminación de ácidos, para que no tengan bronquitis, asma, que es un esfuerzo del cuerpo para eliminar mucosidades proveniente de la misma alimentación del niño o heredada de los padres de generación en generación. Gripe, bronquitis, asma, todo esto para adentro. Entonces da como un efecto de magia, ¿verdad? Porque estos medicamentos, estos supresores, van a hacer que todos estos desechos, pues el cuerpo, en lugar de esforzarse para sacarlo, pues va a renunciar y lo va a volver a encerrar en el interior. Y llamamos esto salud o sistema de salud. Pero cuando hacemos esto, bien, van acumulándose en nuestro interior los desechos y a cada vez el cuerpo va a intentar producir con más fuerza una evacuación de los desechos, de los mismos desechos, cada vez más fuerte. Entonces, así que de una pequeña gripe, un pequeño resfriado, vamos a crear una gripe. Y de una gripe entrada, encerrada en el interior, vamos a crear una bronquitis, una broncopneumonía, una pulmonía y cada vez más fuerte hasta un Alzheimer. Todo esto va subiendo con los años hacia el cerebro. Bien, entonces también hemos paralizado nuestros emuntorios principales, pienso sobre todo en los riñones, que no eliminan, que están paralizados por vacunas que no van eliminando y hemos perdido nuestro poder eliminatorio, el mismo poder eliminatorio que era súper fuerte en nuestros abuelos, bisabuelos, pues hoy en día es muy débil. Entonces nos encontramos en una situación de carga tóxica muy fuerte con poco poder eliminatorio. Y esto crea un tipo de ser humano, pues, que no puede evacuar, que no puede detoxificar. Cuando una persona se encuentra en una situación donde, a pesar de haber realizado grandes cambios en su modo de vida, pues no avanza más, los síntomas siguen ahí o hay residuos de síntomas, es por esta razón. Hay que entender que hay dos tipos de residuos, de desechos. Hay los residuos nuevos, que son del mismo catabolismo del cuerpo diario, producimos naturalmente un montón de residuos catabólicos, ¿verdad?, que provienen de las células, residuos que vienen de la alimentación, cereales, arroz, pan, leguminosas, que son alimentos indigeribles, que ensucian el interior del cuerpo y que dejan unos residuos, pienso mucho en la leche, las carnes, que vienen a ensuciar en el interior del cuerpo. Todo esto son residuos nuevos. Bien, pero también hay un otro tipo de residuos, que son los residuos viejos, que se han estancado desde hace muchos años en nuestro interior, algunos de ellos se han endurecidos, pienso en las mucosidades producidas por el mismo cuerpo para protegerse de los pegamentos, de las colas provenientes de los lácteos, de los carbohidratos complejos que se mezclan, que se unen en el sistema digestivo, pero también en el sistema linfático, en las glándulas alrededor de la tiroide, pero también en el vientre, en el sistema reproductor, en el sistema urinario, en los riñones, vienen literalmente a tapar nuestros riñones, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestro sistema linfático con mucus, pegajoso mucus. Y también hay sales y cristales, más específicamente cristales de ácido úrico, que se van a depositar
en los lugares donde hay menos circulación, donde, por ejemplo, en el cuellito, entre las vértebras, en las articulaciones, pero también en el sistema linfático, en la rodilla, en los líquidos intersticiales, en los humores, como los llamábamos antes. Cristales que se depositan también en las glándulas. Por esto nos duele cuando vamos a tener la menstruación. Algunas mujeres sienten mucho dolor. Cuando hay dolor, hay ácidos. Entonces las personas tenemos una tendencia por lo general a tener o más ácidos o más mucosidades, pero siempre tenemos las dos formas. Tenemos siempre ácidos úricos y mucosidades almacenado en nuestro interior. Tengo ganas de decir incrustados en nuestros tejidos y en el líquido, en el agua interior, en los humores, dentro de cual cada célula de nuestro ser baña. El líquido linfático. ¿Conocen la expresión estás de mal humor o estás de buen humor? Pues proviene justamente de los humores, del líquido linfático, porque cuando está sucio, congestionado, pues esto va a alterar la vibración de cada célula de nuestro ser y no vamos a poder vibrar alto, vamos a sentirnos con una energía baja, oscura, depresión, de mal humor. Bien, entonces, para poder solucionar unos bloqueos así a nivel global del organismo para un ser humano del año 2021, pues todas estas viejas técnicas higienistas ya no funcionan. Los terapeutas especialistas en detoxificación nos enfrentamos a casos extraordinarios donde vemos personas que comen a la perfección, que ayunan seco, hacen ayuno prolongado y esta situación, su sintomatología no se desatasca, se encuentran realmente frente a un fuerte obstáculo de eliminación. Más específicamente de los riñones. Los riñones están bloqueados, están tapados, como lo hemos visto antes. Entonces, no va a servir. Yo sé que es muy, muy noble el ayuno, pero no va a servir. Hay que dar un buen golpe con purgas, una herramienta de naturopatía, las purgas, que va a permitir dar una buena patada en esta piedra que obstaculiza el camino, que nos impide avanzar, o podemos imaginar una puerta que no quiere abrirse bien, entonces vamos a darle un codazo, una patada para que pueda abrir de nuevo y que la persona pueda volver a eliminar como debería y a funcionar como se lo merece. Bien, entonces encuentro que las purgas no me gustan, instintivamente no me gustan algunas técnicas invasivas, pero a veces en algunos casos son necesarias. Insisto muy bien, las purgas no son para todas las personas. Distinguimos también las purgas de, de un laxante. No es lo mismo, un laxante va a permitir una evacuación de los desechos nuevos, de la comida que hemos comido. Pero las purgas de cual estoy hablando, no es lo mismo. Estamos hablando de una evacuación de los líquidos intersticiales, de unos desechos antiguos que mantienen el organismo bloqueado, como lo pudiera hacer el óxido dentro de una relojería, dentro de un reloj, o los aceites, la grasa, el polvo dentro de un motor, de unos filtros. Bien, de esto estoy hablando, de unas purgas profundas. Entonces existen dos tipos de purgas. Existen purgas que son a base de aceite y existen purgas salinas que son a base de sales. ¿Ok?
Y entre estas dos clases de purgas, pues hay cientos de tipos de purgas, pero vamos a ser simple y detenernos con dos tipos de purga, el aceite de ricino y el sulfato de magnesio o el hidróxido de magnesio. Dependiendo del país, vamos a conseguir algunos de estos productos. El aceite de ricino, que permite hacer purgas que nos van a permitir deshacernos de desechos que son pegajosos, tipo mucosidades, placa mucoide, mucus que viene a tapar los riñones, el sistema digestivo, el sistema linfático. Muy pegajoso, muy difícil deshacerse de este tipo de desechos. Pero gracias a la reina, yo la llamo la reina de las purgas, pues lo vamos a poder lograr. Nada más. Ninguna otra herramienta lo va a poder lograr. Y las purgas salinas de hidróxido de magnesio o de sulfato de magnesio van a permitir deshacernos de todos estos ácidos úricos que crean dolor. Cualquier tipo de dolor en el cuerpo que no es por un golpe, por un trauma, que viene del interior. Entonces, hay que entender que todo eso no es para todo el mundo, no es para una persona que no ha realizado grandes cambios en su alimentación, que no está acostumbrada a comer crudo. Es solo para las personas que tienen todavía suficientemente buena vitalidad. No es para personas que come todavía carne, pan, arroz, no. La persona que van a realizar las purgas tienen que comer súper limpio, por lo menos. Puede haber algo cocinado, pero la alimentación tiene que ser principalmente cruda. Si no, no va a funcionar. Y incluso puede traer un fenómeno de autointoxicación que no deseamos. No es para mujer embarazada, no es para niño, no es para personas mayores con poca vitalidad, personas subvitales o muy desgastadas, no es para personas con cirugías recientes o personas con graves problemas de hígado, de riñones, o personas que toman medicamento importante. No podemos, si tomamos una medicación importante, no podemos realizar este tipo de purga, tampoco con quimioterapia o con personas con un sistema digestivo demasiado frágil. Estas purgas son muy útiles para perfeccionar nuestro proceso de detoxificación cuando ya tenemos la rienda de nuestra salud en mano, pero tampoco para caer en una obsesión de la limpieza con una ortorexia o un problema de desorden alimenticio. Hay que hacer cuidado de no exagerar con las purgas porque pudiéramos crear irritación en el sistema digestivo o pasarnos y crear efecto que no deseamos. Bien, entonces es importante de entender que antes de cada purga la persona, a pesar de que coma súper saludable, va a necesitar vitalizarse. Entonces, cuando hablamos de vitalización en naturopatía, significa que vamos a tener que poner el hincapié en una alimentación fácil de digerir y cruda. Por lo menos una semana, 3 semanas antes, pero puede ser una semana, empezar a comer únicamente frutas, jugos de vegetales. Vamos a eliminar, antes de cualquier purga que vamos a hacer, vamos a eliminar todo lo que es, por supuesto, alimento tipo arroz, no puede haber, pero ni siquiera quinoa, ningún cereal, ninguna leguminosa, ningún garbanzo, ninguna lenteja, ninguna papa, ninguna yuca, ningún plátano verde, ninguna cosa de esta, carbohidratos complejos, ¿no? Queremos, puede ser, algunos vegetales al vapor, pero que sean vegetales que contengan poco carbohidratos complejos,
porque los carbohidratos complejos traen desecho y queremos estar lo más limpio posible para que la purga pueda realmente crear efecto muy profundamente en los tejidos del tracto digestivo y de los órganos. Entonces, mientras más limpio vamos a comer antes de la purga, mejor. Bien, por lo menos un día antes de la purga, tenemos que estar comiendo únicamente frutas y jugos de vegetales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con las purgas salinas. Las purgas, me gusta empezar con las purgas salinas. Hay que entender que estas purgas las vamos a tener que repetir. Vamos a tener que repetir, la cantidad de veces va a depender. Uno tiene que conectar mucho con su sentir cuando va a hacer purga o hacerse acompañar por una persona, un terapeuta que conoce las purgas. Porque hay que conectar. Esto es muy importante para que el cuerpo te indica o que la sintomatología te indica lo que tienes que hacer. Pero vamos a tener que repetir y repetir cada semana, cada 10 días, cada 15 días, algún tipo de purga, que sea aceite de ricino o salina. Porque vamos a tener que trabajar en este proceso de detoxificación. Vamos a tener que ir adentro de los tejidos para poco a poco, a fuerza de esfuerzos intencionales, poder desbloquear la situación y devolver nuestro propio poder eliminatorio y poder glandular y sistema linfático, descongestionarlo. Entonces, me gusta empezar por alguna purga salina. Hemos visto que las purgas salinas se pueden hacer tanto con sulfato de magnesio, que es también llamada sal de Inglaterra, sal de Epsom, tiene que ser puro. O en algunos países de Europa tienen la suerte de poder encontrar magnesia San Pellegrino, que es mi favorita para las purgas. Tienen que elegir la simple, no efervescente, es un producto totalmente natural. Y este producto para mí es el mejor para las purgas salinas. Pero en América Latina no tenemos magnesia San Pellegrino, entonces vamos a usar sulfato de magnesio, o sea, sal de Inglaterra o sal de Epsom. Bien, empezamos por revitalizar el cuerpo y para poder empezar la purga vamos a necesitar estar en ayuna, por lo menos 6 o 7 horas de ayuna. Cuando es la primera vez que vamos a hacer purga, recomiendo hacerla con un ayuno de 6 o 7 horas, o sea, pueden hacerla en la noche o pueden hacerla en la mañana. Las personas, una vez que están acostumbradas, las personas que están acostumbradas a ayunar, lo mejor es de ayunar 24 horas antes de hacer una purga, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener como que estar 36 o 48 horas en ayuno y tener la capacidad y el entrenamiento para poder hacer eso. Pero si tú no lo tienes, nada más tienes que realizar tu purga o en la mañana o con 6, 7 horas de ayuno en la noche o en la tardecita. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar con una purga salina el equivalente de 2 cucharadas soperas de sulfato de magnesio o de hidróxido de magnesio, magnesia San Pellegrino, sal de Inglaterra, sal de Epsom. 2 cucharadas sopera bien bombeada, bien llena de uno de estos elementos. Y lo vamos a beber con agua, con un vaso de agua. Bien, este vaso de agua lo bebemos de una vez. Después de beber esto, vamos a tener que beber entre 1 litro y 1,5 litros de infusión o de caldo vano. ¿Qué es un caldo vano? Es un tipo de infusión, como las infusiones de plantas medicinales, pero con vegetales, de zanahoria, culantro, puede haber apio adentro, algunas plantas como orégano, si no le gusta. Y este caldo vano lo vamos a colar y vamos a hacer 1,5 litros. Y este caldo, sin los vegetales, lo vamos a beber
en la hora y media que sigue la ingesta de los sales. Y si no quieren el caldo vano, pues se toma una infusión, por ejemplo, diurética, de ortiga, de cola de caballo, de cola de cereza, algo así. Bien, es muy importante beber esta cantidad de líquido después de la purga. También puede ser agua con agua de mar. Siempre es mejor ponerle algo, porque es mucho más efectiva cuando ponemos una infusión, un caldo vano, el agua con agua de mar, porque va a ser mucho más efectiva la purga que si es con agua sola. Bien, entonces es muy importante beber estos líquidos. ¿Por qué? Porque hay que entender que esta agua va a permitir desatascar los ácidos que están bloqueados en el interior y arrastrarlo hacia el exterior. Si no bebemos este líquido va a doler mucho porque los ácidos, cuando van a estar movilizados, van a venir a quemar las terminaciones nerviosas de algún lugar, como el cuello, la rodilla, los dientes, y va a doler. Entonces, no, necesitamos beber. Cuando es una purga salina, necesitamos beber mucho. A la diferencia de una purga de aceite, donde no debemos beber, donde debemos ayunar en seco. Vamos a partir de más o menos 3 horas sentir como una necesidad no imperiosa de evacuar. Y va a haber, dependiendo del caso, varias evacuaciones. Por eso, importante de realizar las purgas cuando estamos tranquilos en casa un domingo, un fin de semana, no hacer purga cuando vamos a trabajar, a pesar de que una persona que se conoce muy bien y entrenada lo puede hacer, pero las primeras purgas se tienen que hacer en casa. Bien, vamos a volver a comer como 12 horas, 8, 12 horas después de haber tomado la purga. Va a depender, ¿ok? Va a depender de dónde estás en tu camino, en el dominio de todas estas herramientas. Si sientes que después de evacuar 3 veces te mueres del hambre, puedes ayudarte con un poco de jugo de vegetal o de jugo de naranja, jugo de limón, jugo de piña, que también ellos ayudan a evacuar los ácidos. Pero hay que intentar no comer otras cosas como hasta 12 horas después, para dar el tiempo al cuerpo de eliminar bien todo, porque uno se va a quedar con una sensación un poquito molesta que no termina de evacuar. A las 12 horas vamos a volver a introducir algunos otros alimentos como frutas, de forma muy progresiva. No podemos comer cocido el primer día. Yo diría hasta una semana no deberíamos comer crudo, cocinado muy rápido, porque volvemos a ensuciar el interior que acaba de estar súper limpio. Bien, también se puede beber infusiones o agua de mar isotónica durante la purga salina. No hay ningún problema, pero intentamos durante las 48 horas, en lo ideal, para ir muy profundo, estar con estos elementos que favorecen la eliminación de los ácidos, como jugo naranja, jugo de piña, infusiones diuréticas, agua de mar isotónica, jugo de limón, para no interrumpir la purga, para que se haga de la mejor forma posible. Entonces, vamos a tener sensaciones un poquito extrañas cuando realizamos purgas, tanto de aceite de resino como las salinas. Vamos a sentir que afecta mucho a nivel emocional, podemos sentirnos muy tristes, podemos sentirnos irritables, de mal humor, depresivo, con recuerdos de la infancia, de trauma que nos vienen como
a surgir a la superficie de la conciencia de repente. Y cuando evacuamos, después sentir como una enorme liberación, una euforia. Pero esto no siempre, va a variar. Va a variar dependiendo del tipo de desecho que vamos a transportar, que vamos a eliminar. Esto era entonces las purgas salinas. Dejaré más detalles debajo del vídeo para que ustedes tengan referencia. Vamos a pasar a las purgas de aceite de ricino. El aceite de ricino, también conocido como el aceite de castor, en algunos países el aceite de higuería, de higuereta. Tiene que ser un aceite de calidad, tiene que ser puro. En Europa tienen mucha suerte porque pueden conseguir unos aceites de ricino extraído en frío, orgánico. Wow, esto sería lo máximo, pero aquí en América Latina es imposible. Entonces, buscamos el mejor aceite de ricino posible, el más puro posible. Todos los aceites de ricino dicen que no es apto para la ingesta, porque el aceite de ricino es naturalmente rancio. Y en la farmacia o en la medicina consideran que es un veneno, pero no lo es. La misma semilla de ricino, ¿verdad?, contiene ricina, que es un veneno que es soluble en agua. Pero cuando transformamos la semilla de aceite de ricino en aceite, vamos a separar la ricina y va a quedar el ácido ricínico o riceonílico, que es justamente lo que buscamos para crear el efecto de purga. Todos los aceites rancios son purgantes. Pudiéramos purgarnos con cualquier aceite que sea rancio, pero la ventaja del aceite de ricino es que es rancio de por naturaleza y que solo va a necesitar solo un poquito para poder purgar a la persona, comparado con cualquier otro aceite rancio, que existen muchas purgas a base de otros aceites, pero necesitan un vaso entero de aceite, que no es el caso. Para el aceite de ricino se necesita muy poco, una dosis promedio es de 4 cucharadas soperas. Entonces, esto es la ventaja del aceite de ricino, ¿bien? Entonces, este aceite de ricino va a permitir expulsar todas estas mucosidades muy dañinas que tenemos en el interior, tracto digestivo, y que nos impiden funcionar, asimilar, nutrirnos como deberíamos. Estas mucosidades están al origen de muchas disfunciones en el cuerpo. Una de las primeras es la delgadez o la ansiedad por comer, porque nunca estamos del todo nutridos. Estas mucosidades que vienen a tapar los filtros, como hemos dicho ya. Pero, ¿qué es un tumor? Un quiste o un absceso es una acumulación de colas, de pegamentos. Entonces, cuando es un absceso está genial, porque va a salir por el exterior, como los nacios, como los llamamos. Se expulsan hacia el exterior, incluso ayudado por alguna bacteria aureus, Streptococcus aureus. Pero hay otros tipos de tumores que son más peligrosos, ya que las personas no tienen este poder eliminatorio, van a desarrollar todo un tipo de tumores, quistes, fibromas, miomas, que no explotan. Y esto es un problema porque se quedan ahí en el interior y es un conglomerato de humores sucios, de cola y de pegamento, que no tenemos el poder eliminatorio para poder eliminar. Entonces hay que ayudar el cuerpo a poder eliminarlos. Bien. Los abscesos, cuando veo una persona que tiene abscesos, le explico, está muy bien, porque estos abscesos que desarrollas es una forma de evacuación de humores, de colas, de pegamentos de tu cuerpo, y es bueno que salga. Esto
te evitará un cáncer en el futuro. Entonces, cuando vamos a tomar una purga de aceite de ricino es igual que con una purga salina. Vamos a necesitar revitalizar el cuerpo, no podemos haber comido comidas que nos van a bajar la energía, no, tenemos que estar al tope cuando vamos a hacer una purga. Hablo de purgas que son purgas de mantenimiento, no purga de crisis. Cuando vamos a hacer una purga de mantenimiento necesitamos estar bien vital, estar en forma para tener buena energía para eliminar los desechos que vamos a expedir. Entonces, hay también una alimentación lo más limpia posible mientras más nos acercamos del día de la purga. Alimentación que poco a poco se vuelve de limpia, con vegetales sin carbohidratos complejos al vapor, pero amplia cantidad de frutas y de vegetales. Mientras más nos acercamos de la purga, tiene que ser frutas y jugos, los días que puedas, pero por lo menos uno. Bien. No semilla, no quinoa, nada de papas, nada de cocido cuando llega el día anterior a la purga. Entonces, igual que para las purgas salinas, los más fuertes, los más acostumbrados al ayuno pueden ayunar 24 horas antes de tomar la purga. Esto es genial porque va a potencializar muchísimo la purga, porque no vamos a eliminar desechos nuevos, sino el cuerpo únicamente va a eliminar desechos viejos, los que justamente son difíciles de eliminar. Para la purga de aceite de ricino, igual que con las purgas salinas, vamos a tomarla o en la mañana, con mínimo un ayuno de 6-7 horas, o en la noche con un mínimo de 6-7 horas, y lo ideal sería 24 horas de ayuno. Pero hazlo a tu medida, no vayas a poner la vara demasiado alta. Vamos a tomar entre 3 y 4 para empezar. Las primeras veces que ustedes van a empezar, van a tomar entre 3 y 4 cucharadas soperas de aceite de ricino que van a echar adentro de un jugo que van a variar a cada vez. ¿Okay? El aceite de ricino no debe venir primero el jugo y después el aceite de ricino. Y después bebemos un medio vaso de líquido. Bebemos. Vamos a ingerir esto y después tenemos que estar en ayuno seco cuando se trata de una purga de aceite de ricino. Insisto, no debemos beber agua porque es una purga que se supone es grasa y va a tener que despegar mucosidades. Esto dañaría la purga de beber agua. ¿Okay? Es importante un pequeño detalle porque hay un proceso mental que se crea a la hora de realizar purgas, sobre todo con el aceite de ricino. El cuerpo va a recordar solo de ver la botella o de oler o de solo escuchar la palabra aceite de ricino. A medida que tú vas a ir practicando las purgas de aceite de ricino, el cuerpo va a crear una reacción mental, igual que con las alergias, cuando vemos un animal nos ponemos a estornudar o cuando vemos polvo, es un proceso mental de expulsión. Cuando va a ver la botella o pensar en aceite de ricino, la persona va a empezar a tener náuseas. ¿Okay? Es un proceso mental normal. Es por esto que es tan importante a cada vez que vas a realizar una purga cambiar de jugo. Si no, va a ser muy fuerte las náuseas que vas a sentir al momento de beber las purgas de aceite de ricino, y un momento dado, cuando la persona ha realizado mucha purga, puede realmente ser un obstáculo, un impedimento, porque el cuerpo desea deshacerse de estos elementos que lo perjudican y lo hace con anticipación, vamos a decir, simplemente al estar en contacto con el aceite de ricino. Entonces, no es grave si usas jugos del negocio, no importa, es una purga, pero es importante cambiar el jugo a cada vez para engañar un poquito la mente, el cuerpo, ¿verdad? El subconsciente, y hacer que puedas seguir bebiendo las futuras purgas.
Entonces no bebemos nada, no comemos nada por lo menos 12 horas después de la ingesta de la purga de aceite de ricino, muy importante. Y cuando vamos a volver a comer, vamos a reintroducir la alimentación lo más limpia posible, con jugos, despacio, no vamos a comer nada cocido. El próximo día, 3 días, una semana si posible, ¿ves? Tú decides, tienes que poco a poco entrenarte a todas estas herramientas de sanación, porque te vas empoderando con tu propia salud y esto es lo bueno. Ponle tu firma personal a todos estos procesos. ¿Qué vamos a evacuar? Heces normales, si hemos hecho un pequeño ayuno de 6-7 horas primero, y después una especie de lodo nauseabundo, muy maloliento, negro. No siempre, depende de cada vez, ¿verdad? De dónde estamos. Viscosidades, una especie de mucus. Es bonito cuando la persona no ha comido absolutamente nada en las 24 horas, que habían hecho su proceso de transición, revitalización. Solo va a evacuar los desechos viejos. Y entonces vamos a poder observarlo. Y ahí es bueno que es tener como lo que yo llamo una vacinilla, una escupidera, una especie de recipiente donde hacíamos nuestras necesidades en la Edad Media. Yo tengo una y la uso cuando voy a evacuar durante las purgas para bien observar los desechos. Y hay que ver los horrores que vamos a sacar. Esto es justo el alien, la especie de alien que nos parasita, que hace que no podamos estar felices. Entonces, estas purgas de aceite de ricino van a estar particularmente indicadas en personas con intestino sensible que soportan mal comer crudo, que no se acostumbran a comer crudo y que pueden hasta incluso tener mucha fermentación en el interior, disbiosis, mientras no haya un deterioro demasiado grande del tracto digestivo. Personas que están diagnosticadas con intolerancia, no me gusta mucho esta palabra porque es muy, muy errónea, pero intolerancia a la fructosa, al gluten, bla, bla, bla. Personas que son de mal humor, con idea negra, con depresión, personas que están acostumbradas a ayunar, pero que como que no avanzan a pesar de ayunar. Las purgas son mucho más fuertes que el ayuno. Permite limpiar un cuerpo que ha sido sobremedicamentado, sobrevacunado, personas con candidiasis que no logran deshacerse totalmente de la candidiasis, personas que sienten que están sucias en el interior a pesar de comer limpio. Va a limpiar de parásitos, de levaduras, de desechos que los atraen. Personas que siguen con problemas de adicción a la comida, normalmente deberíamos ser perfectamente zen con la alimentación. Bien, entonces las dosis de aceite de ricino, yo hablé de entre 3-4 cucharadas para empezar, pero con el tiempo, con el entrenamiento, quizás te des cuenta que tienes que aumentar las dosis. Hay personas que necesitan más que otras, dependiendo de su energía vital. Hay personas con tan poca energía vital, necesitan hasta 6 cucharadas, no importa el tamaño, pero más o menos empezamos con 3 cucharadas sopera para una persona de 40 a 50 kilos. De 50 a 70 kilos vamos a intentar 4, o más de 70 kilos, 5 a 6 cucharadas sopera. Es importante tragar rápido, te puedes tapar la nariz cuando traga, como en los dibujos y en las películas de antes, nuestros bisabuelos acostumbraban beber aceite de ricino, dar aceite de ricino a sus hijos. Y de ahí vienen estas viejas imágenes que conocemos todos. Las personas que desean profundizar la purga pueden, si desean,
realizar una enema para bien limpiar el colon después de la purga, porque si hay residuo tóxico que no han sido bien eliminado, van a ser reabsorbido a nivel del colon, pero esto no es obligatorio. Espero ayudarte, darte la herramienta para que puedas dar un empujón a tu proceso de sanación y terminar de sanar del todo. Yo también estoy con las purgas, junta con ustedes, descubriendo cada vez más herramientas para compartir con ustedes. Espero aportarte mucho, lograr que seas feliz, que pueda disfrutar de la energía vital, de la salud plena que te mereces. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones en tu camino de sanación. Hasta luego.